Operación Tesoro Antiguo. La misión comenzó como cualquier otra. Nos enviaron a Afganistán, a una región montañosa y remota, conocida por sus leyendas sobre riquezas escondidas en las entrañas de la tierra. El comando nos asignó la tarea de adentrarnos en una cueva donde se creía que existían tesoros antiguos, oro invaluable que había sido escondido hace siglos. Nos prepararon con equipo pesado, pero lo que no sabíamos era que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más aterrador que cualquier combate. Al principio, todo parecía relativamente tranquilo. La entrada de la cueva estaba oculta por rocas y arbustos secos, casi como si la naturaleza hubiera querido ocultarla del mundo. Los 5 miembros de mi escuadrón y yo nos adentramos con cuidado, encendiendo nuestras linternas, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio absoluto. El aire estaba viciado y el suelo era irregular, pero la idea del oro nos mantenía alertas y motivados. A medida que avanzábamos más profundo, la oscuridad nos envolvía, más densa que cualquier noche sin luna que hubiese vivido. Sin embargo, mi instinto de soldado me decía que algo no estaba bien. El aire se volvió más pesado, casi como si se pudiera cortar con un cuchillo. La temperatura descendió abruptamente y un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Estábamos demasiado lejos de la entrada para volver atrás, pero algo dentro de mí me decía que no debíamos continuar. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido sordo, como un susurro a lo lejos. ¿Lo oyeron?, susurró Rojas, el más veterano de nuestro escuadrón. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio y todo sucedió en un parpadeo. Algo se movió entre las sombras, tan rápido como un rayo, y antes de que pudiera reaccionar, Viñales, mi compañero, fue levantado del suelo por una fuerza invisible. No entendí lo que sucedió. Viñales comenzó a gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. Su cuerpo se retorcía en el aire mientras una figura enorme y alada descendía sobre él. Era algo que nunca había visto antes, algo que no debería existir. Tenía el cuerpo de un hombre, pero sus alas eran enormes, como las de un murciélago, cubiertas por una membrana negra como la noche misma. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo y su boca se abría de una forma imposible, revelando colmillos largos, llenos de veneno. La criatura atacó a Viñales con una rapidez aterradora, hundiendo sus colmillos en su cuello. La sangre brotó con una fuerza brutal, bañando la oscuridad. Rojas y López intentaron disparar, pero la criatura se movía demasiado rápido. Era como si el tiempo se alargara mientras observaba a mis compañeros ser asesinados uno a uno. La criatura se abalanzó sobre Rojas, drenándole la sangre con una voracidad grotesca. Su cuerpo quedó rígido y pálido en el aire antes de caer al suelo con un estrepitoso golpe. López intentó luchar, forcejeando en un desesperado intento por salvarse. Le disparó, pero la criatura se desvió con una agilidad antinatural y en un parpadeo, la bestia lo atrapó. Le hundió sus colmillos en el abdomen, su sangre fluyó como un río rojo, bañando las paredes de la cueva en una brutal explosión de vida que se extinguía rápidamente. El cuerpo de López quedó suspendido en el aire unos segundos antes de caer al suelo, completamente vacío, como una carcasa. Yo era el siguiente. No había ninguna duda de que lo sabía, el miedo me paralizaba. Mi cuerpo, por más que quería moverse, no respondía. Solo observaba cómo la criatura seguía su carnicería.
El sonido de los huesos quebrándose y la sangre fluyendo llenaba mis oídos, pero no podía hacer nada. Estaba completamente congelado por el pavor, mi mente gritando, pero mi cuerpo incapaz de reaccionar. La criatura se acercó lentamente, disfrutando de su victoria. Estaba a punto de terminar con mi vida, cuando algo dentro de mí despertó, un impulso desesperado, casi animal. Con un grito sordo, me lancé hacia adelante, empujando el cadáver de López a un lado para hacerme paso. El pasillo más estrecho de la cueva estaba delante y no dudé ni un segundo. Me arrastré hasta que mis brazos ya no podían más. Podía escuchar el rugido de la criatura detrás de mí y sentí su aliento caliente en la nuca. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que iba a estallar. Corrí hasta que mis piernas cedieron, pero seguí avanzando, desesperado. La cueva se hacía más angosta, obligándome a agacharme y a arrastrarme por el suelo rocoso. Sentí que la criatura estaba cada vez más cerca, pero cuando miré hacia atrás, no la vi. Era como si me hubiera perdido. El rugido comenzó a desvanecerse y me dio la falsa sensación de que ya no me seguía. No me detuve hasta llegar a la entrada, donde el sol comenzaba a filtrarse débilmente por las grietas de la roca. Caí al suelo fuera de la cueva, mi cuerpo exhausto, mi mente completamente abrumada por lo que había presenciado. El aire fresco me golpeó como un puño. Vomité, temblando de miedo y agotamiento, incapaz de creer que había sobrevivido. Miré hacia la entrada de la cueva, esperando que la criatura no saliera, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que la oscuridad de su interior aún estaba llena de horrores. Nadie más salió de la cueva. Cuando el equipo de rescate llegó, encontraron los cuerpos de mis compañeros completamente desangrados. La cueva permanecía cerrada, como si hubiera absorbido toda la vida que había estado allí. Mi informe fue desestimado, borrado, tachado de locura y desinformación. Nadie creyó mi historia y ni siquiera yo mismo podía estar seguro de lo que había sucedido. Todo aquello me parecía un mal sueño del que no podía despertar. Pasaron los años y la criatura seguía persiguiéndome. A veces, cuando la oscuridad se cierne sobre mí, siento el roce de unas alas enormes y escucho susurros lejanos. La criatura, esa fuerza primitiva y ancestral, no ha sido derrotada. Mi vida sigue marcada por aquello que vi, por lo que descubrí en esa cueva, un descubrimiento que nunca debería haber sucedido. Algo antiguo, que ha permanecido oculto durante siglos, sigue esperando, acechando. Y temo que algún día, la criatura volverá, como una fuerza imparable, a reclamar lo que es suyo. Operación Tesoro Antiguo, el retorno de la criatura antigua. Han pasado meses desde que salí de aquella cueva y aunque intento olvidar lo que viví, algo dentro de mí me arrastra de nuevo hacia el horror. He tratado de adaptarme a la vida civil, de seguir adelante como si todo fuera parte de una pesadilla. Pero no puedo. A veces, cuando cierro los ojos, veo la imagen de esa criatura. Los ecos de sus alas y sus ojos rojos brillando en la oscuridad siguen persiguiéndome y el terror regresa con la misma fuerza de aquella noche. Recibí una llamada el otro día, una llamada que no esperaba. Un viejo contacto del ejército, el capitán Díaz, me pidió que me reuniera con él. Es importante, me dijo. Hay algo que debes saber. Pensé que tal vez era otro intento de tapar lo ocurrido, pero no pude resistir.
Sabía que mi pesadilla no había terminado. Cuando llegué a la reunión, lo primero que hizo fue mostrarme unas fotos. Eran de la cueva, tomadas poco después de que el equipo de rescate la visitara. Lo que vi me heló la sangre. La cueva estaba sellada, bloqueada por rocas y escombros. No había ninguna entrada visible. Sin embargo, algo más llamó mi atención. En las paredes de la cueva, casi imperceptibles, había marcas extrañas, símbolos que nunca antes había visto. Parecían antiguos, como si pertenecieran a una civilización perdida. Y lo peor, había una figura en una de las sombras, borrosa, pero claramente reconocible, la criatura. Esos símbolos fueron encontrados por arqueólogos hace un mes, explicó el capitán Díaz, su rostro grave. Y lo que más nos inquieta es que los mismos patrones han comenzado a aparecer en otras áreas de la región. Hay informes de desapariciones recientes. Como si esa cosa estuviera regresando. Una sensación de desesperación me invadió. Sabía lo que eso significaba. La criatura no había desaparecido. Había estado esperando, moviéndose en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Y por lo visto, ese momento ya había llegado. No podía quedarme de brazos cruzados. El horror que viví me había marcado de una forma que nunca podría describir, pero algo dentro de mí me decía que debía hacer algo. Así que, con el permiso del capitán Díaz, reuní a un pequeño grupo de especialistas y nos dirigimos nuevamente hacia esa maldita cueva. Esta vez, no solo buscaríamos el tesoro, buscaríamos respuestas. La entrada estaba como la recordaba, camuflada entre las rocas y la vegetación, pero el aire ya no se sentía igual. Era pesado, denso, como si estuviera lleno de algo maligno, algo que estaba esperando nuestra llegada. Mis compañeros, bien entrenados, no mostraban señales de miedo, pero podía ver en sus ojos que algo no estaba bien. Al adentrarnos en la cueva, todo comenzó a sentirse raro de nuevo. La oscuridad parecía más profunda, más opresiva. Los símbolos que vimos en las fotos se repetían a lo largo de las paredes y conforme avanzábamos, las luces de nuestras linternas parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Era una sensación indescriptible. Algo nos estaba observando, lo sabía con certeza. Y de pronto, un sonido. Un susurro, apenas audible, pero suficiente para hacer que todos nos detuviéramos. Miré a mis compañeros, sus rostros pálidos. Sabían lo que se avecinaba. El aire se volvió aún más denso, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar levemente. Sentí el escalofrío recorrerme, y en ese momento, comprendí que lo que había sobrevivido en la cueva no solo era una criatura, era una fuerza, algo mucho más antiguo y mucho más peligroso de lo que imaginábamos. De repente, una figura apareció frente a nosotros. El tiempo pareció detenerse por un instante y mi corazón se detuvo en seco. La criatura. Ahora la veía más claramente y su presencia era aún más aterradora que antes. Sus alas batían con fuerza, creando un sonido ensordecedor, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como brasas vivas. Se abalanzó sobre nosotros sin previo aviso. Uno de mis compañeros, el sargento Pérez, fue el primero en caer. La criatura lo levantó en el aire con una facilidad espantosa, y antes de que pudiera gritar, sus colmillos se hundieron en su cuello. La sangre brotó con fuerza,
bañando las rocas cercanas mientras el sargento se retorcía en su presa. La criatura absorbió su vida con una violencia inhumana. La piel de Pérez se tornó pálida rápidamente y su cuerpo cayó al suelo sin vida, dejando un charco oscuro que crecía a medida que la criatura se alimentaba. El resto de nosotros intentó disparar, pero nuestras armas parecían inútiles. Los disparos se perdían en el aire, sin impacto, como si la criatura se deslizara entre ellos con facilidad. La bestia rodeó a López, quien intentó escapar, pero sus gritos se apagaron en un instante. La criatura lo alcanzó y, con un movimiento brutal, lo levantó del suelo. Sus colmillos penetraron en su pecho con un chorro de sangre que se esparció por todo el lugar. López apenas tuvo tiempo de mirar y su cuerpo quedó colgando inerte en las garras de la bestia. Yo, paralizado por el horror, observaba cómo la criatura devoraba a mis compañeros como una máquina imparable. Cada uno de ellos caía sin esperanza de resistencia y la cueva se llenaba de los ecos de la muerte, de los gruñidos de la criatura y de los cuerpos vacíos que caían pesadamente al suelo. El miedo me dominaba, pero el instinto de supervivencia comenzó a tomar control. Sabía que no podía quedarme ahí y esperar mi turno. Sin pensarlo, corrí, mis piernas temblando bajo el peso de la adrenalina. No miré atrás, no me atreví. Escuchaba las alas batir con fuerza, sentía la proximidad de la criatura detrás de mí. Estaba atrapado, pero la entrada no quedaba lejos. La cueva parecía alargarse y las paredes se cerraban sobre mí. Sentí mi respiración pesada, mi cuerpo agotado, pero seguí corriendo. Finalmente, vi la luz, la entrada. Sentí el aire fresco en mi rostro y cuando cruzó mi cuerpo, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Pero no había tiempo para descansar. La criatura seguía viva y sabía que no la habíamos detenido esta vez. Mi único deseo ahora es que nadie más tenga que enfrentar lo que nosotros enfrentamos. La criatura no estaba muerta. Solo estaba esperando, y lo peor de todo, sé que volverá. Operación Tesoro Antiguo, el retorno de la criatura antigua, parte 2, continuación. El aire fuera de la cueva me golpeó como un alivio, pero no podía dejar de mirar hacia atrás, temeroso de que la criatura me estuviera persiguiendo. Mi cuerpo estaba exhausto, mis músculos doloridos, pero mi mente no podía descansar. Esa cosa, esa criatura, seguía viva y ahora sabía lo que podía hacer. Pero algo dentro de mí, alguna chispa de desesperación, me impulsó a pensar que podía haber una última oportunidad para detenerla. Miré hacia el equipo de especialistas que quedaba, los pocos que habían sobrevivido a la carnicería. El capitán Díaz había quedado atrás, pero yo sabía que lo que necesitábamos era una solución final. No podríamos dejar que esa criatura siguiera matando a otros. No, si podía evitarlo. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas, le dije a García, uno de los sobrevivientes. Estaba temblando, su rostro pálido y su respiración entrecortada, pero asintió en silencio. Él sabía que lo que íbamos a hacer era nuestra única opción. Revisé el equipo que teníamos, granadas, munición, explosivos. El capitán Díaz había traído un par de granadas de mano en nuestra última expedición en caso de que las cosas se complicaran. Miré la cueva nuevamente, la entrada oscura, casi como un ojo esperando, y el eco de las alas de la criatura aún resonaba en mis oídos. Sabía lo que debía hacer.
Esta vez no saldría vivo si no actuaba rápido. Vamos, le dije a García, y comenzamos a caminar de nuevo hacia la entrada, mientras los recuerdos del horror nos perseguían. La criatura ya no era solo una leyenda. Había dejado de ser algo que solo existía en las sombras y ahora se había convertido en una amenaza palpable, una amenaza mortal que acechaba en la oscuridad. Al llegar a la entrada, el aire dentro de la cueva era más denso que nunca. La oscuridad parecía tragarnos, pero estábamos listos. Cada paso nos llevaba más cerca de la tumba de esa criatura y la sensación de que algo nos acechaba aumentaba con cada respiración. Y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro en la distancia, un crujido en las rocas. Nos detuvimos. Sabía que la criatura estaba cerca. Mi corazón palpitaba como un tambor y las piernas me temblaban, pero la adrenalina me impulsaba a seguir. Despacio, caminamos hacia el interior hasta que llegamos al sitio donde todo había comenzado, donde la criatura había emergido. La cueva estaba aún más tétrica que antes, como si hubiera algo esperando, algo más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Y entonces la vi. La criatura se materializó, sus ojos brillando con esa luz roja intensa, como una antorcha infernal. Sus alas batían con fuerza, haciendo un ruido ensordecedor que resonaba por toda la cueva. Era más grande de lo que recordaba, su figura alada más siniestra, más poderosa, como si se hubiera fortalecido aún más con el tiempo. Un grito gutural salió de su garganta, un sonido que no era humano ni animal, algo completamente primitivo. Rápido, García, grité mientras me lanzaba hacia el suelo, sacando la granada que había escondido en mi chaleco. Mi compañero entendió sin palabras lo que debía hacer. Agachándose, colocó la carga explosiva cerca de una de las paredes de la cueva, justo en el punto donde la criatura parecía estar concentrada. En ese momento, la criatura se abalanzó sobre nosotros, sus colmillos alzándose para devorarnos, y sentí el aire caliente de su respiración en mi rostro. Ahora, ordené. García lanzó la granada y con un estallido brutal, la explosión sacudió la cueva. El sonido fue tan intenso que mis oídos retumbaron. La tierra tembló y las rocas cayeron de las paredes, cubriendo parcialmente la salida. La criatura, sorprendida por la detonación, fue lanzada por los aires, su grito de furia resonando en cada rincón de la cueva. La onda expansiva rebotó en las paredes, enviando fragmentos de piedra en todas direcciones. Vi cómo la criatura batía sus alas con desesperación, intentando escapar de la tremenda fuerza de la explosión. Pero estaba atrapada. En un parpadeo, las rocas comenzaron a sellar la cueva, cayendo sobre la criatura. La luz roja de sus ojos brilló una última vez antes de ser apagada por las piedras que la sepultaban. El temblor continuó por unos segundos, pero cuando el polvo se asentó, el silencio era absoluto. No había movimiento. No había más gritos. La criatura había quedado sepultada bajo toneladas de rocas y escombros. La entrada de la cueva estaba bloqueada por completo y no había forma de que pudiera escapar. Nos quedamos ahí por un largo rato, sin movernos, sin saber si todo había terminado realmente. El aire estaba pesado con el olor a pólvora y tierra, y el eco de la explosión aún retumbaba en nuestros cuerpos. García, pálido y sudoroso, miraba la entrada sellada, como si esperara que algo más ocurriera. Pero la criatura ya no podía seguirnos.
Finalmente, me arrastré hacia la salida. Sabía que la criatura había quedado atrapada por siempre en ese laberinto de rocas y escombros donde no podría causar más daño. Pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que no estábamos fuera de peligro aún. Esa criatura no era solo un ser físico, era parte de algo mucho más antiguo, algo que no podíamos entender por completo. Caminamos lentamente hacia el exterior, dejando atrás el infierno subterráneo. El sol nos recibió como un bálsamo, pero la duda seguía presente. La criatura había sido derrotada, sí, pero ¿cuánto tiempo permanecería sellada? Algo me decía que lo que descubrimos en esa cueva no estaba completamente terminado. Lo que nos enfrentamos era solo el comienzo de algo mucho más grande. Sabía que tarde o temprano, alguien más vendría a reclamar lo que había sido enterrado, y el ciclo podría repetirse.